gracias una vez más por permitirnos entrar en tu hogar. Hoy creemos que es un día lleno de bendición, en el cual te insto a que alabes a Dios en el día del Señor, a que le glorifiques, a que levantes tu voz para exaltar y bendecir su nombre. Jesucristo habló acerca de la importancia de la oración. Y no solo de la importancia de la oración, sino la necesidad de ser constantes en ella. El apóstol Pablo también dijo, orad sin cesar. La oración es indispensable y debe ser constante en la vida de todo cristiano. Porque a través de la oración nosotros debemos alcanzar a nuestra familia para Jesucristo. No solamente predicándoles, también orando por ellos. Es necesario que oremos por nuestros familiares, por nuestro país, para que vengan tiempos de arrepentimiento y por consecuencia tiempos de refrigerio. Hemos estado estudiando durante estos días el libro de Hechos. Hoy estudiaremos el capítulo 9. Nuestro mensaje de hoy se llama Jesús viene al encuentro. Por eso te invito a que leamos el versículo 1 en adelante que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es la imagen de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús, cuando Jesús estaba decidido por Saulo. Saulo hizo su trabajo de persecución bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote, autorizando su misión. Saulo de Tarso, un hombre de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Quizás tomó como ejemplo a Fines, quien en el libro de Números, capítulo 25, mató a un hombre y a una mujer inmorales con una lanza. Y Dios honró su acción parando una plaga. Quizás Saulo pensó que estaba tratando de detener una plaga de religión falsa. En algún lugar fuera de Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz. Esto sucedió repentinamente. La reacción de Saulo fue simplemente caer en tierra. Esto no fue por honor o reverencia a Dios, fue simplemente una reacción de supervivencia. Estaba aterrorizado por la luz celestial. Mientras la luz celestial lo abrumaba, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Perseguía a Dios, no al hombre. Saulo pensó que estaba sirviendo a Dios por atacar brutalmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Aunque Jesús era un nombre bastante común en aquel día, el Jesús de Nazaret que había ascendido no necesitaba más identificación. Cuando dijo: yo soy Jesús, Saulo supo exactamente cuál Jesús habló. Probablemente Saulo oyó a Jesús enseñar en Jerusalén y como probablemente era miembro del Sanedrín, Saulo se sentó a juzgar a Jesús
en el juicio antes de su crucifixión. Lo cierto es que esta experiencia le demostró a Saulo que Jesús está vivo y que Jesús es Dios. Saulo respondió con dos de las preguntas más importantes que alguien puede y debe hacer. La primera es: ¿quién eres, Señor? Debemos tener esta pregunta con un corazón humilde y hacérsela a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios y Él puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más completamente la respuesta a esta pregunta. Debemos no solo desear, sino buscar conocer a Jesús cada día de nuestra vida. Y no solo un conocimiento intelectual, sino también conocerlo personalmente e íntimamente. La segunda pregunta fue: ¿qué quieres que yo haga? Pocos se atreven a hacerle realmente esta pregunta a Dios. Pero cuando lo hacemos, debemos hacerlo con sumisión y obediencia decidida. A menudo estamos bastante interesados en lo que Dios quiere que otros hagan. Pero el corazón rendido pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ese momento, Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor, lo que su voluntad decidía. Desde ese momento, se le diría lo que debía de hacer. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Hechos en el capítulo 9, el versículo 10, continúa diciendo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que no pudo comer ni beber por 3 días. Todo lo que Saulo podía hacer fue simplemente sentarse en un silencio ciego. Esta fue una expresión humillante y un tiempo en que Saulo debió haber desafiado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué le agradaba. En los 3 días de ceguera y privación, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Dios usó a Ananías simplemente porque a Dios le encanta usar a las personas. Y Ananías era un siervo dispuesto. Para Dios no es importante el título, pero sí tu disposición y amor por servirle. Dios le habló a Ananías de una manera completamente diferente a la que le habló a Saulo. Saulo tuvo una confrontación audaz y casi violenta con Dios, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión, donde Dios llamó y Ananías respondió obedientemente. Él dijo: heme aquí, Señor. Esa es una respuesta perfecta para Dios. La visión de Dios para Ananías fue específica. Esta especificidad era necesaria e importante porque Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso para encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Él necesitaba confirmación de que Dios le estaba guiando y Dios le dio maneras de confirmarlo. Seguramente Ananías había escuchado que este perseguidor enojado y violento llamado Saulo de Tarso estaba en camino de Jerusalén. Los discípulos en Damasco deben haberse preparado ansiosamente para la persecución venidera. Las objeciones que presenta Ananías fueron perfectamente lógicas y bien fundadas. Sin embargo, presumían que Dios necesitaba instrucción o consejo. El versículo 15 en adelante dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes,
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. En este momento Dios aún no había revelado ese llamado a Saulo. Dios lo llamó para llevar el mensaje de quién es Dios y lo que Dios ha hecho a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un llamado más alto, pero un llamado con mucho sufrimiento. Ananías impuso sus manos y las palabras: hermano Saulo. Este hecho comunicaron poderosamente el amor de Dios. En Cristo se encontraron Saulo y Ananías, dos hombres que habrían sido enemigos irreconciliables, pero que se reconocieron como hermanos. Saulo recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera. Saulo ahora se contaba entre los discípulos de Jesús y se hizo amigo de aquellos que previamente había intentado encarcelar o matar. Esto demuestra la naturaleza notable y radical de su transformación. La conversión de Saulo nos recuerda que Dios encuentra a algunos que en toda apariencia no lo están buscando para nada. Viendo cómo Dios llegó a Saulo nos anima a creer que Dios puede alcanzar a las personas en nuestra vida que creemos que está muy lejos de Él. A veces nos damos por vencidos con ciertas personas y pensamos que nunca vendrán a Jesús. Pero el ejemplo de Saulo muestra que Dios puede alcanzar a cualquiera. El versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como Saulo era un estudiante diestro del gran Rabí Gamaliel, tomó ventaja de la costumbre de la sinagoga que invitaba a cualquier hombre judío capaz de hablar de las Escrituras en las reuniones de la sinagoga. Tomó ventaja de esta oportunidad de inmediato. El mensaje de Saulo era completamente acerca de Jesús. Él sabía que necesitaban conocer a Jesús en verdad, que este era el Hijo de Dios. La gente realmente estaba asombrada por la conversión de Saulo. Era difícil creer cuán poderosamente Jesús podía cambiar una vida. Años después, Pablo mismo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo vivió ese versículo mucho antes de escribirlo. Hoy, en el año 2020, Jesús sigue salvando vidas y tiene poder para transformar cualquier persona, por muy difícil o dura que sea. Sigue orando por tus familiares, por tus amigos, compañeros, vecinos, conocidos, y no dejes de predicarles, porque Dios está tratando con ellos y llegará el día en que se encontrarán cara a cara con Jesucristo. Así que enfócate en orar insistentemente y de predicar a tu familia, porque los tiempos son malos y por ser malos no podemos perder. Por ser malos no podemos estar sin hacer nada. Debemos enfocarnos en ellos, debemos rescatarlos de las manos del enemigo para traerlos a la luz, sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz admirable.
Hay mucha gente que se conforma con los resultados que tiene, pero no debemos conformarnos porque hay millones de almas las cuales están esperando que tú y yo les hablemos de Jesucristo, el único camino al Padre, el único camino a la salvación. Es por esto que no debemos encerrarnos. La iglesia no nació para estar encerrada. La iglesia nació para estar afuera. La iglesia fue esparcida porque Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia no puede estar confinada a un local. La iglesia tiene que abrirse, expandirse, porque tenemos que ganar a nuestras familias, a nuestro país y al mundo entero. Así que te animo a prepararte orando y leyendo la Biblia para que hablemos a los demás de Jesucristo y ganemos a este país para su gloria. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima oportunidad.